Muy buenas, está con nosotros Mariano Colmenar, socio y responsable del mercado de capitales en Fellow Funders. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andamos? Estupendamente, Jorge, ¿qué tal todo? Pues bien, lo primero que quería que me contaras es qué es Fellow Funders para todas aquellas personas que no lo sepan. Bueno, Fellow Funders es una boutique de financiación alternativa, es decir, financiación, digamos, no tradicional, que viene siendo la financiación la tradicional, entendiéndose la bancaria, que fundamentalmente está dirigida a pymes y a startups, y la canalizamos básicamente un poco el modelo fundamental de financiación que implementamos es la captación de inversión y captación de ahorros de nuestros inversores privados. Tenemos ahora mismo en el entorno de unos 20.000 inversores dados de alta en nuestra plataforma, de los cuales activos son unos 3.000. Entonces, captamos pools de inversión de inversores privados y los canalizamos a la financiación de proyectos de pymes y de startups. Para ello tenemos una plataforma de financiación participativa autorizada por la CNMV que de alguna manera nos permite esa captación perdón, a través, digamos, de medios digitales que al final pues, tienen un poder de captación bastante grande y bastante capilaridad. Es decir, en ese sentido, aplicamos un modelo fintech de alta, digamos, tecnología y digitalización, y esa es una parte de la actividad que hacemos. Luego, además, somos capaces, a través de nuestra división de mercado de capitales, de la cual soy yo el responsable, de esas compañías que hemos ayudado a financiar, digamos, en fases más tempranas, somos capaces de trasladarlas a los mercados cotizados, como pueden ser los mercados alternativos de BME Growth, Euronext, etc., ¿no? Entonces, de alguna manera conectamos, digamos, la inversión en el mundo privado con la materialización de esa inversión en el mundo cotizado. Hablabas de que teníais 20.000 usuarios inversores dados de alta, de los que realmente estaban activos 3.000. Eso es. Pero ¿la inversión alternativa se conoce en España lo suficiente o se recurre todavía demasiado a medios tradicionales como la financiación bancaria? Claramente, no solo en España, sino en la mayoría de los países, digamos, no anglosajones, la inversión alternativa es una fuente de inversión o financiación nueva. Es decir, la mayoría de los proyectos en nuestro país se financian, y estoy hablando de pymes, se financian a través de la banca tradicional. ¿Qué ocurre? Que la banca pues tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, dependiendo un poco de la fase del proyecto, de la fase de la pyme, para fases muy tempranas la banca realmente no está ahí. No es algo con lo que se sientan cómodos porque exigen una serie de garantías, etc. La banca tiene unos depositantes, que es con lo que se financia, y claramente está muy regulada y no puede tomar ciertos niveles de riesgo. Entonces, en los últimos años digamos, ha emergido una fuente nueva de financiación, que es la financiación alternativa, que se financia, como decía antes, con ahorro de capital privado, de gente y de instituciones que están dispuestas a tomar un mayor nivel de riesgo. Claro, en la otra parte de la balanza tenemos que ver una mayor rentabilidad, con lo cual, mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿no? Entonces, un mundo que está todavía relativamente desconocido. Un poco para que nos hagamos una idea, en el mundo del capital privado el año pasado se financió, pues yo creo que fue en el entorno de 9.000 millones. Una cifra que puede parecer muy importante, pero desde luego está todavía años luz de lo que pueda estar financiando la banca, ¿no? Aún así fue un crecimiento de más del 40%, con lo cual está creciendo mucho. Incluso la banca está montando cada vez más vehículos, digamos, de inversión y de financiación alternativa, de alguna manera para evitar las fuertes restricciones que le imponen los reguladores. Es decir, los reguladores, después de la crisis financiera, vieron que el sector financiero se había debilitado de una manera muy importante, con lo cual las exigencias de capital que les han puesto a la banca hacen que haya determinadas financiaciones que no pueden entrar
o digamos es un riesgo que no pueden tomar. Y ahí es donde está emergiendo la financiación alternativa, muy, digamos, apoyada incluso por la Comisión Europea, que vio como en la crisis financiera la fuerte dependencia de las empresas de la banca, pues hizo que en una crisis provocada y sobre todo gestada en la banca, pues hizo que estas empresas no se pudieran financiar. Por lo cual la Comisión Europea es la primera, digamos, que está potenciando de una manera importante las fuentes de financiación alternativa. Y en la Unión del Mercado de Capitales, que es, digamos, un poco la iniciativa más importante por parte de la Comisión Europea, la financiación alternativa ocupa un lugar, yo diría, casi central. ¿Y está despegando entonces el crowdfunding aquí en España? ¿La salida al mercado es a la velocidad adecuada? ¿Está funcionando poco a poco el crowdfunding? El crowdfunding todavía, digamos, está en periodo, digamos, de lanzamiento, digamos así. Fellow Funders lleva ya más de 4 años en este sector. Realmente el crecimiento que estamos viendo es espectacular. Es decir, hemos financiado ya pues, más de 40 proyectos y el crecimiento que estamos teniendo es claramente relevante, no solamente en cuanto al número de operaciones, sino también al tamaño de operaciones que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos pues, con métricas muy características, digamos, de las fintechs. Los crecimientos son más exponenciales. Claro, lógicamente se parte de una base pequeña, ¿no? Pero claramente vemos que es un mercado que está en alza, es un mercado que nosotros también intentamos, porque nosotros aquí jugamos, digamos, con dos partes de la balanza. Por una parte tenemos los proyectos que financiamos y por otra parte tenemos los inversores a través de los cuales canalizamos la inversión. Entonces nosotros realmente somos bastante disciplinados con los proyectos que aceptamos o que sean de alguna manera aceptables para entrar en nuestra plataforma. Nosotros vemos cientos de proyectos todos los años. Y bueno, pues para que te hagas una idea, pues el año pasado debimos financiar en torno de 15. Con lo cual tenemos unos sistemas de scoring, de screening, de filtrado muy importantes. En el caso de Fellow no nos metemos en fases semilla, es decir, nos metemos en compañías que ya están monetizando porque consideramos que tenemos un deber fiduciario de cara a nuestros inversores, ¿no? Es decir, eso no quiere decir que haya otras plataformas, que haya otros actores que estén financiando esa parte, digamos, de la fase, o sea, de la curva de crecimiento. Nosotros sencillamente nos consideramos más, o nos sentimos más cómodos con compañías que ya tienen ciertas métricas, ¿no? Y somos multisectoriales, es decir, no somos especializados en, digamos, en tecnología exclusivamente, en biotecnología, etcétera. Hacemos un poco de todo. Sí consideramos que la tecnología es un medio necesario, por lo cual sí nos gusta que los modelos sean escalables y que de alguna manera la tecnología sea un factor fundamental, pero no necesariamente tenemos que atacar ciertos sectores, digamos, sobre otros, ¿no? Con lo cual tenemos un portfolio ahora mismo de compañías bastante diversificado. Hay otro capítulo que consideramos tremendamente importante y cada vez más, y es el componente de sostenibilidad. Es decir, un poco en la casa yo creo que el ADN, cada vez el componente de sostenibilidad, tanto en el aspecto medioambiental, social y de gobierno corporativo, cada vez es más importante. Con lo cual, considerando que muchas de las empresas que entran digamos, en nuestro grupo son empresas jóvenes, intentamos también hacer una cierta labor de mentoring para que sus proyectos, pues, de alguna manera tengan un impacto en la sociedad y contribuyan un poco a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Luego hay otras empresas que tienen miedo al parqué y a cotizar porque creen que pierden la propiedad, el control de la compañía, pero esto no es así, ¿no? No, realmente no es así. Yo entiendo que, bueno, pues oye, una pyme y las empresas pues al final son de múltiples características. Sí es cierto que nos encontramos algunas pymes ya, quizás las más grandes o las más consolidadas, que son pymes ya familiares, que bueno, pues tienen un componente y un arraigo, digamos, familiar que ya va de décadas, ¿no? Con lo cual dar un paso, pues como puede ser la incorporación en un mercado
de capitales, digamos, cotizado, pues es un paso en muchos casos pues dramático, digamos, ¿no? Esto ya no es así con las empresas, digamos, más jóvenes. Yo creo que el paso a los mercados cotizados es un paso natural dentro de la fase de crecimiento y consolidación de las compañías, ¿no? Y nosotros la verdad es que estamos siendo bastante activos ahí. Tenemos un modelo, creo que es bastante, digamos, adaptable a este tipo de empresas. Nosotros, digamos, puesto que actuamos en los mercados privados y en los cotizados, lo que nos permite de alguna manera es preparar a las empresas de sus primeras rondas de financiación y de alguna manera mentorizarlas para que en sus, digamos, en su escalado y en su fase de crecimiento y de consolidación puedan entrar a una, digamos, fuente nueva de financiación como son los mercados alternativos, ¿no? Creemos que es una parte muy importante porque al final está bien que endeudarse para ciertos proyectos. Ahora vemos que los ICOs, por ejemplo, han estado muy de moda y han sido, sin lugar a dudas, una fuente y una ayuda importante, pero claramente las compañías tienen que equilibrar su estructura financiera, ¿no? Y creemos que lo que es el equity, el capital, es muy importante. Por tanto, vemos que realmente los mercados de capitales y en concreto los mercados de capitales para pymes, que son los mercados alternativos como pueden ser BM Growth o Euronext, son tremendamente útiles. Y además hay que considerarlos un poco como una parte, digamos, un eslabón más de la cadena de crecimiento de la compañía. ¿Por qué? Porque les ayuda a, de alguna manera, a profesionalizarse, les ayuda a organizar su estructura de gobierno corporativa, sus consejos de administración. De alguna manera, también es una marca reputacional de cara a los grupos de interés, como pueden ser proveedores, clientes, financiadores tradicionales, como puede ser la banca, ¿no? Entonces, creemos que es un método de financiación que va a ir a más. Claramente lo estamos experimentando nosotros y también vemos que hay apetito inversor por este tipo de empresas, ¿no? Y ahora un tema muy interesante que quería tocar contigo es el de los clubes de fútbol, como el Intercity, un caso de éxito vuestro, que Sí, se está empezando a abrir campo también, se está empezando a abrir en este campo de financiación y a trabajar con ello, ¿no? así es. Nosotros empezamos a trabajar con el Intercity hace ya más de un año. Hicimos una ronda de crowdfunding con el club del entorno de 1,2 millones. Es un club, y sobre todo entonces era un club modesto, que la verdad es que fue de alguna manera comprado, es un club de San Juan, en Alicante, y lo compró un grupo empresarial, vamos, un grupo de inversores empresariales, con un carácter, digamos, muy emprendedor. Y la verdad es que han hecho un gran trabajo. Como parte un poco de la financiación de su proyecto, hicieron esta ronda de capital de 1,2 millones. Ello les permitió reforzar un poco lo que son las infraestructuras, la plantilla, etcétera. Y bueno, pues consiguieron desde unas fases de primera regional, que es cuando les conocimos, pasaron a primera regional preferente, ahora luego pasaron a tercera división, Ya acaban de jugar, han jugado los playoffs contra el Alcoyano. han estado a punto de subir a segunda B también. Efectivamente, entonces fue un caso pues llamativo porque además ellos fueron muy valientes y dentro de su hoja de ruta pues está este modelo que te contaba, ¿no? que hacemos nosotros, financiar en los mercados privados y luego de alguna manera cristalizar parte de ese valor en los mercados públicos o cotizados, ¿no? Y ellos ya salieron un poco con el reclamo de que serían el primer club de fútbol español que se cotizaría en un mercado cotizado, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la cosa va muy bien. De hecho, hemos hablado ya y nos han dado, digamos, luz verde de BME Growth para sacarlos a cotizar en marzo. Haremos una ronda previa de 1,5 millones antes de sacarlos a cotizar, pero yo creo que Intercity va a ser el primer club y creo y espero que no el único que se va a cotizar en este país, por lo cual estamos muy ilusionados. Algo que es normal en otros países, Sí, así es. donde hay clubes que Así ya es. cotizan en bolsa, pero que aquí en España todavía no se ha dado y que el Intercity va a ser el primero, un equipo que era modesto Sí, y y que es un caso que extraña, porque los equipos más grandes deberían de seguir también
esta iniciativa. Si tienen una situación financiera en la cual no están endeudados y pueden salir a bolsa, deberían seguir este camino, ¿no? Sin duda, Jorge. Yo creo que de hecho lo seguirán. Es decir, si miras ahora mismo incluso a nivel europeo hay un índice bursátil que es de clubes de fútbol, compuesto por 22 clubes de fútbol, equipos como la Juve, el Lazio, equipos como el Sporting de Lisboa, el Benfica, equipos como el Olympique de Lyon, el Celtic de Glasgow. Es decir, equipos relevantes, por supuesto el Manchester City no cotiza en Europa, cotiza en Estados Unidos, pero vamos a ver que esto es algo que está funcionando bien y que se utiliza como vía de financiación y de capitalización y de puesta en valor de los clubs. Y además se financian, hacen ampliaciones de capital, emiten deuda, con lo cual es algo que es muy, digamos, normal. Yo creo que el fútbol español, a pesar de que, bueno, pues vemos que algunos clubes están bastante endeudados y demás, el club, digamos, el fútbol profesional, como todos sabemos, es una industria rentable. Es decir, estamos viendo que todavía no tenemos las cifras finales, pero en la última temporada, si sumamos todo, estamos hablando de ingresos totales de cerca de 5.000 millones. Es decir, es un deporte rentable. ¿Qué ocurre? Que estamos ahora en una fase de mucha incertidumbre, porque muchas de las palancas de rentabilidad de los clubs pues están un poco siendo amenazadas, especialmente por la pandemia, ¿no? Toda la parte del ticketing está bastante comprometida, lógicamente, porque no hay ticketing, no se venden entradas. El negocio de compraventa también está de jugadores, que es una parte importante también de los ingresos. Se ha parado mucho durante este... Exacto, con lo cual estamos viendo bueno, que realmente van a tener que recurrir algunos clubs a vías de financiación. Los bancos, lógicamente, van a ser más prudentes. Entonces nosotros creemos que desde un punto de vista de estructura financiera y de originación de fuentes de capital tiene todo el sentido del mundo. Por tanto, creemos que va a haber apetito. Quizás hasta ahora no se haya dado por un tema más cultural. Lo hablábamos antes de que había muchas empresas que tenían miedo a cotizar en el parqué por el tema de perder el control y perder ese control de la empresa. En los clubes de fútbol yo creo que ha pasado un poco lo mismo también, de que había ese miedo y luego también el miedo del propio aficionado incluso a que no tener ese apego o perder el control totalmente sobre el equipo, porque al final aquí los clubes de fútbol tienen una parte que es muy empresarial, pero también una parte sentimental. Y quizás haya sido también ese problema un poco más de cultura española sobre ese miedo a cotizar, ¿no? Claramente. Yo creo que de los dos puntos que has mencionado, quizás más es el primero, ¿no? Al final, la casuística de cada club es distinta, ¿no? Ahora mismo realmente, salvo el Barcelona, el Real Madrid y alguno más que son todavía clubs que no son sociedades anónimas deportivas, cualquier club profesional podría salir a cotizar, porque realmente son sociedades anónimas, es decir, están preparadas. Lo que pasa es que la casuística, como apuntas, es distinta, ¿no? Hay situaciones en las que ha habido, pues bueno, pues una persona relevante o un industrial o un empresario comprando el club, con lo cual, pues bueno, quiere ponerlo en valor él y probablemente su grupo de inversores. Hay veces donde el accionariado está un poco más difuminado y es más difícil de identificar o de poner de acuerdo a un grupo de control. Yo creo que desde luego, y sobre todo en fútbol profesional, que luego el fútbol no profesional, como puede ser el caso Intercity, es otra cosa, pero en el fútbol profesional yo creo que hay hueco de sobra para ampliar capital y aún así el grupo, digamos, de referencia, accionistas de referencia, seguir controlando la organización, claramente. O sea, estamos hablando de unas cifras importantes. Habiendo dicho esto, dependerá de cada uno. Yo creo que al final, si de lo que se trata, es decir, en clubes grandes, de sacar a cotizar o hacer ampliaciones de capital por un 10-20% de lo que es la organización y seguir controlando el club, creo que es una oportunidad francamente buena, ¿no? Y lo que yo creo que vamos a ver también es apetito por parte de clubes, digamos, no profesionales, ¿no?
porque claramente pues el tener la oportunidad de captar financiación para hacer fichajes buenos, para mejorar la infraestructura de lo que son las instalaciones y demás, ¿no? Pues yo creo que es un ingrediente bastante atractivo, ¿no? Incluso para el propio aficionado, el hecho de poder comprar una pequeña parte de Totalmente tu de club. acuerdo, ¿no? Se me había olvidado mencionarlo, pero ese es el tesoro, digamos, más importante. Es decir, estos clubs que tienen miles de aficionados, de socios, etcétera, yo creo que aquí hay un componente, digamos, mercantil, por supuesto, aquí estamos hablando de una inversión, pero claramente hay un componente emocional, ¿no? Y creo que nada mejor que ser socio de un club, pero además ser accionista de ese club, ¿no? Y no solamente los socios, sino también los patrocinadores, los sponsors, incluso en el caso de alguno que conocemos, hasta los jugadores, ¿no? Que pueden ser recompensados, y me refiero a esquemas de gratificaciones y de Sí, bueno, remuneraciones pero variables a un través caso de famoso, acciones. un famoso caso es el de Joaquín, que ha comprado acciones del Betis. Pero Claro. bueno, que esto en un mercado cotizado cualquiera persona podría. Y también yo creo que lo que aumentaría es la confianza, ¿no? Pero de los propios jugadores para fichar por ese club, de los aficionados por el tema de las cuentas, incluso de la propia organización y patronal, como puede ser la Liga, hacia un club que está cotizando y que tiene sus cuentas perfectamente auditadas y que son públicas. Totalmente. Y bueno, de hecho, las cuentas, como tú bien sabes, son públicas. Y yo creo que la Liga ha hecho un muy buen trabajo con La, le- la ley de las transparencia, sí. reglas, las reglas que les ha puesto y los límites hasta dónde se pueden endeudar, etcétera, los ratios que tienen. Con lo cual, yo creo que ahí la Liga ha hecho muy buen trabajo. Pero, como tú apuntas, yo creo que esto al final es un ejercicio de buen gobierno corporativo, ¿no? Y es de alguna manera que, digamos, los gestores de los clubs sean más transparentes todavía con sus grupos de interés, ¿no? Lo cual yo creo que es importante, ¿no? ¿Y crees que habrá más clubes que acudan de vuestra mano a los mercados? Además, vosotros trabajáis en bolsas de todo el mundo, ¿no? ¿Crees que vais a Sí. sacar, que el Intercity va a ser el primer paso, pero que vais a sacar más clubes al mercado? Yo, bueno, tengo esperanza de que así sea. Yo creo que la ventana de oportunidad está ahí. Creo que al final habrá un efecto llamada. Es decir, lo vimos en el caso del Intercity cuando lo hicimos la primera ronda de crowdfunding, pues yo pude hablar con una docena de clubs que estaban interesados de alguna manera en replicar un poco el modelo de Intercity, ¿no? Yo creo que cuando vean un club modesto como ha sido el Intercity, llevar a cabo, digamos, una estrategia ejemplar desde el punto de vista no solamente financiero, sino también de modelo de negocio. Porque, lógicamente, pues un club como Intercity no se va a exponer, digamos, a lo que es un regulador, a un mercado como puede ser BME, que estamos hablando ya de ligas mayores, ¿no? Sin tener los deberes bien hechos, con una estrategia y un business plan, pues como Dios manda, ¿no? Entonces yo creo que esto claramente va en aras del beneficio, digamos, del deporte como tal, ¿no? Mayor transparencia, mayor compromiso con la sociedad. Y creo que además, y yo no soy tampoco un experto, aunque poco a poco uno se va metiendo en este mundo, ¿no? Pero yo tengo la creencia, yo en mi vida pasada y en mi vida actual, pues veo muchos modelos de negocios de distintos, digamos, sectores, y yo creo que en el mundo del fútbol, un poco por los patrones de comportamiento, por las circunstancias, digamos, que va a crear, digamos, un mundo post-pandemia, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? Donde claramente el concepto de comunidad, el concepto social, va a cobrar todavía más importancia dentro de los clubs, ¿no? Entonces, los clubs yo creo que deben aprovechar todas sus palancas y claramente el caso de los aficionados, los socios, los sponsors, etcétera, tiene un poder bárbaro. Es decir, yo conozco pocas industrias que se puedan o que puedan capitalizar de una manera tan clara sus grupos de interés, como es en el caso de los clubes deportivos y especialmente los clubes de fútbol que levantan pasiones.
O sea que dentro de poco veremos clubes de primera y de segunda división cotizando en el mercado, porque todo parece indicar que se va hacia ese camino, sobre todo por lo que decías, por esa situación también que nos está dejando la pandemia, no solo ya en tema social, sino también económico para los clubes de fútbol, en los cuales van a tener que moverse en unos ámbitos que hasta ahora no lo hacían, sobre todo para recurrir a esa financiación. Totalmente. Yo creo que se van a tener que reinventar. Lo digo sin ningún dramatismo, no quiero ser aquí un profeta, pero vamos, estoy diciendo algo que yo creo que en el Sí, mundo bueno, del fútbol ya se sabe y se está analizando y demás, ¿no? Y yo creo que hay áreas nuevas y yo creo que el club, digamos, entendido como algo más que un puro club de fútbol, sino algo que abarque, digamos, unos aspectos sociales y económicos que vayan más allá del puro fútbol, ¿no? La tecnología, la digitalización, etcétera, que ya es importante, como ya sabemos, sobre todo en los clubes grandes, va a ocupar un lugar todavía mayor, ¿no? Con lo cual, todo este tipo digamos, de inputs requieren inversiones. Las instalaciones, yo creo que también, de alguna manera, van a tener que adaptarse a este modelo nuevo donde el fútbol sea una parte, pero al final, si te das cuenta, pues los estadios, digamos, la capacidad, muchos de ellos no operan a plena capacidad, ¿no? Y hay otros que ya se están de alguna manera adaptando, y sobre todo pues, los clubes más grandes ya lo están haciendo, para ser algo mucho más que un receptor de partidos de fútbol, ¿no? Con lo cual yo creo que esto no solamente lo veremos en los clubes grandes, que claramente ya van hacia ese camino, sino también El Real Madrid bueno, es el mejor ejemplo, ¿no? con su estadio, el nuevo Bernabéu, va a ser mucho más que un receptor de partidos, sino que va a Bueno, ser yo creo que una eso va a ser, ciudad propia. yo creo que eso va a ser un escaparate de cara o sea, al deporte del fútbol, ¿no? Yo creo que hay otros clubes, y en el Reino Unido, por ejemplo, clubes como el Tottenham, pues ya, si ves el estadio, si ves las infraestructuras, el modelo de negocio claramente apunta a algo más que lo que es el fútbol, ¿no? Un poco intentando capitalizar toda esa base de aficionados que tienen y de alguna manera vincularse mucho más a sus comunidades, ¿no? Con lo cual nos parece que desde ese punto de vista vamos a ver grandes avances, ¿no? Aprovechar sobre todo ese motor de la sociedad que tienen los equipos de fútbol por ese vínculo que tienen con aficionados, que es un vínculo muy sentimental también, porque uno es de un equipo y lo es, pero sí es verdad que también vas ganando siempre más seguidores. Pero me gustaría preguntarte, para terminar, ¿por qué un inversor tiene que invertir en un equipo de fútbol? ¿Por qué es una buena inversión cuando se tiene que invertir en un equipo de fútbol? Bueno, vamos a ver. Digamos, invertir en un club de fútbol tal y como lo plantea Fellow Funders, yo creo que es una oportunidad, no diría que única, pero es una oportunidad muy interesante. Es decir, la oportunidad de invertir, digamos, en un estadio donde estás conviviendo con el inversor especialista en mercados privados, es decir, no en mercados cotizados, sino en el mundo privado, no se da todos los días, ¿no? Fellow Funders, de alguna manera, permite identificar oportunidades de inversión en ese tipo, en este caso en el Intercity, lógicamente, pero como te digo, esperamos que no sea el único, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creemos que el potencial que hay en poder invertir en una sociedad, que al final es lo que es un club de fútbol, invertible tal y como lo concibe Fellow Funders, para después, de alguna manera, que ese club, esa sociedad anónima deportiva, pueda pasar a un mercado cotizado donde se puede, de alguna manera, materializar o, de alguna manera, salir de esa inversión de una forma exitosa, de alguna manera viendo, pues lógicamente, cuanto más recursos económicos se le da al club en esa fase de mercado privado, es de esperar que el club vaya cosechando más éxitos y que el valor del club vaya al alza, pues yo creo que es una buena oportunidad de inversión, ¿eh? Sobre todo porque ya no estás invirtiendo,
digamos, haciendo una inversión donde a lo mejor emocionalmente puede ser interesante, pero luego a la hora de materializar esa inversión, lo voy a decir un poco llanamente, ¿dónde vendes las acciones, ¿no? Si ese club luego se incorpora a un mercado cotizado con cierta liquidez, pues puedes vender tus acciones, con lo cual al final te da esa opcionalidad. Con lo cual yo creo que el atractivo es claro bajo ese formato, ¿no? Luego también sí tenemos que decir, y esto es importante también, que los clubs de inversión, una vez estando cotizados, es una, digamos, su comportamiento, es decir, su cotización es un poco atípica, porque son cotizaciones muy bruscas. Es decir, lo podemos ver en el caso de la Juve. La Juve se lesiona a Cristiano Ronaldo y las acciones bajan de una manera importante, pero también se clasifica para las semifinales de la Copa Europa y suben un 30%. Entonces, son comportamientos un poco volátiles porque, claro, al final los clubs son, digamos, los resultados semanales pues importan y demás, algo que en las compañías no vemos. En las compañías tradicionales publican resultados cada 3 meses, ¿no? Entonces, el comportamiento es más volátil. Lo que sí ocurre es que si tú vieras una tendencia del stock fútbol, ¿no? Que es el índice que comentaba de referencia con los 22 clubs, digamos a medio o largo plazo, en los últimos 5 años, lo ha hecho mejor que lo que es el Eurostock, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a nivel tendencial va mejor. Yo aquí tampoco quiero hacer de profeta de cómo van a ir los clubs en un futuro, no es el caso. Pero bueno, sí hay que decir que en el modelo, digamos, de alguna manera, fellow, en el modelo que nosotros estamos de alguna manera poniendo en valor, es muy interesante porque, como digo, permite entrar en las fases previas, y luego, una vez que el club ha salido a bolsa, poder cristalizar de alguna manera esa inversión, ¿no? Bueno, Mariano, pues muchas gracias por estar con nosotros, explicarnos y explicar también a todos nuestros lectores del Bernabéu y del Español, pues cómo funciona Funders, cómo funcionan la inversión alternativa, el crowdfunding, el mercado de valores y sobre todo esa posibilidad que se abre a los clubes de fútbol y al fútbol en un mercado cotizado, que el Intercity va a ser el primero, pero que tiene, como tú indicas, la sensación de que va a haber muchos más clubes que sigan detrás. Así que estaremos atentos a vuestros pasos, esperando también que alguna de esas operaciones, clubes con los que habéis hablado, pues que cristalice y sean varios los que se incorporen a este formato de inversión, al mercado en los próximos meses y años. Por supuesto que sí, Jorge. Muchas gracias a vosotros y bueno, podéis contar con nosotros cuantas veces queráis. Muchas gracias.